En una tranquila noche de verano en Birmingham, el sonido de disparos rompió la paz. Un hombre yacía sangrando frente a la casa de su madre, un padre, un mentor, una figura de respeto en su comunidad. Su nombre era Anthony Sargent, pero para quienes lo conocían era el rey del Lee Bank. Sin embargo, este no fue un acto de violencia al azar. Fue una ejecución calculada y dirigida, un tiroteo desde un automóvil llevado a cabo con una precisión despiadada, y en cuestión de horas los hombres responsables reían y celebraban como si hubieran cometido el crimen perfecto. ¿Qué condujo a este asesinato a sangre fría? ¿Quiénes eran los hombres detrás de él? ¿Y cómo lograron los detectives llevarlos ante la justicia después de años de implacable investigación? Esta es la historia del asesinato de Anthony Sargent, un evento que dejó a una familia destrozada y a una comunidad clamando por respuestas. Anthony Sargent no era simplemente otro nombre en Birmingham. Era un hombre que se ganaba el respeto no por el temor, sino por la forma en que vivía. Conocido como el rey del Lee Bank, era padre de 8 hijos, un mentor y un hombre decidido a elevar a su comunidad. Creciendo en un área donde la violencia y el crimen eran demasiado comunes, Anthony comprendía las luchas que enfrentaban los jóvenes, pero en lugar de alejarse, eligió marcar la diferencia. Fundó Rickman Rovers, un equipo de fútbol local que se convirtió en algo más que un juego. Era una forma de mantener a los niños alejados de las calles, de enseñarles disciplina, trabajo en equipo y responsabilidad. No era solo su entrenador donde otros veían problemas. Su influencia se extendía más allá del campo de fútbol. Los padres confiaban en él, la comunidad lo respetaba, y los jóvenes que de otro modo podrían haber recurrido al crimen encontraban esperanza en su liderazgo. Pero en un mundo donde las conexiones pasadas y las viejas rivalidades nunca desaparecen por completo, ninguna cantidad de buena voluntad podía protegerlo. Bajo la superficie se gestaban tensiones que llevarían a un acto brutal y calculado de violencia. Y en una fatídica noche de agosto de 2018, todo lo que Anthony había construido sería eclipsado por el sonido de los disparos. Era la noche del 25 de agosto de 2018, una cálida noche de verano en Birmingham, y Anthony Sargent estaba parado fuera de la casa de su madre en Rickman Drive, Lee Bank. Era un lugar familiar, un espacio seguro donde había pasado muchas noches con familiares y amigos, pero esa noche desconocía que en cuestión de momentos su vida sería truncada. Un BMW robado se deslizaba por el vecindario, sus ocupantes ocultos en la oscuridad. Dentro, hombres armados esperaban en silencio, sus manos apretando las armas mientras observaban a su objetivo. En ese instante, la tranquilidad de la noche se desmoronó y el eco de los disparos resonó en las calles. Un acto que no solo apagó una vida, sino que dejó una marca indeleble en la comunidad, recordando a todos que incluso en los corazones más nobles, el peligro acecha incesantemente. No fue un acto de violencia al azar, sino una ejecución planificada con precisión. El vehículo disminuyó la velocidad al acercarse a Anthony. En un abrir y cerrar de ojos, el silencio fue destrozado. El sonido de los disparos resonó, el agudo crujir de las balas rasgando la noche. Los vecinos se estremecieron ante la repentina violencia. Su apacible velada se convirtió en caos. Anthony fue alcanzado. La fuerza del impacto lo derribó al suelo. El coche no se detuvo. Sus neumáticos chirriaron mientras se alejaba a toda velocidad, desapareciendo antes de que alguien pudiera reaccionar. La gente corrió hacia Anthony. Sus voces llenas de pánico inundaban la calle. Su familia gritaba pidiendo ayuda mientras intentaban mantenerlo consciente. La bala había atravesado su espalda, causando daños catastróficos. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, haciendo todo lo posible por estabilizarlo antes de llevarlo de urgencia al hospital. Momentos después, la policía llegó al lugar. Luces azules parpadeaban contra las oscuras calles mientras los oficiales aseguraban rápidamente el área. Se interrogó a los testigos, sus voces temblorosas relatando los momentos aterradores del tiroteo. Los detectives marcaron los casquillos de bala en el suelo,
Tomaron fotografías y escanearon el área en busca de cualquier señal de evidencia. Se revisaron las cámaras de seguridad de los edificios cercanos y los oficiales comenzaron a reconstruir los eventos previos al ataque. Sin embargo, por otro lado, durante 6 días dolorosos, Anthony luchó por su vida. Su familia se aferró a la esperanza, rezando por un milagro. Pero las heridas eran demasiado graves. El 31 de agosto de 2018, Anthony Sargent falleció, dejando atrás una familia devastada y una comunidad en duelo. Las ondas de choque se extendieron por Birmingham. Un padre, un mentor, un hombre que había trabajado para guiar a los jóvenes lejos del crimen, se convirtió en víctima de la misma violencia que deseaba erradicar. Pero aunque sus asesinos se habían escapado en la noche, dejaron pistas tras de sí, pistaste. Con la muerte de Anthony Sargent confirmada, el tiroteo dejó de ser solo un ataque y se convirtió en una investigación de asesinato. La presión recaía sobre la policía de West Midlands para encontrar a los responsables antes de que pudieran atacar de nuevo. No obstante, en un caso como este, resolver el crimen no sería fácil. Los asesinos habían planeado bien su escape, y en vecindarios donde el miedo y el silencio a menudo una ventaja en forma de evidencia. La escena del crimen ya había proporcionado pistas vitales. Se recuperaron casquillos de bala, equipos forenses examinaron el área y las imágenes de las cámaras de seguridad de los edificios cercanos se convirtieron en un foco clave. Los oficiales rastrearon los movimientos del BMW robado utilizado en el tiroteo, con la esperanza de que conduciría hacia la verdad. En un mundo donde la violencia acecha en las sombras, la búsqueda de justicia se convierte en una lucha constante contra el olvido. Y aunque Anthony ya no esté, su legado de paz y guía perdurará, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, una chispa de esperanza puede encender el camino hacia un mañana mejor. La escena del crimen. Los registros telefónicos, las imágenes de vigilancia y las pruebas forenses formaban un entramado irrefutable que los ataba al suceso. Sin embargo, el camino hacia la justicia era largo y sinuoso, marcado por el miedo y el silencio de aquellos que podrían haber hablado, pero que temían las represalias de un mundo regido por el crimen organizado. El hallazgo en Derbyshire fue el eslabón que faltaba en una cadena de pruebas meticulosamente ensamblada. La pistola que había cegado la vida de Anthony Sargent yacía en aquel lugar, silenciosa pero elocuente, como un testigo inmutable de la brutalidad de aquel acto. Este descubrimiento no solo reforzó la construcción del caso, sino que también aceleró la cuenta regresiva hacia el arresto de los responsables. La policía, consciente de que no enfrentaba meramente a un grupo de individuos, sino a una organización que operaba en las sombras, desplegó una operación meticulosa. Cada movimiento fue calculado, cada decisión sopesada con precisión quirúrgica. La vigilancia se intensificó, los movimientos del oso había margen para el error. El foco se centró en 4 figuras clave: Michael Goodwin, Connor Goodwin, Keenan Anderson y Leon Riley. Durante meses, estos hombres habían vivido con la ilusión de haber cometido el crimen perfecto. Pero la meticulosa investigada de la escena del crimen, las grabaciones de seguridad los vincularon al coche robado utilizado para escapar, y las pruebas forenses los conectaron al arma homicida. Con todo esto, la policía tenía un caso sólido. Uno a uno, los sospechosos fueron detenidos. Los hermanos Goodwin fueron los primeros en caer. Sus intentos de negar su participación se desmoronaron rápidamente ante la abrumadora evidencia presentada por los detectives. Keenan Anderson y Leon Riley le siguieron, atrapados en una red tejida con cuidado y precisión. Durante los interrogatorios, los 4 hombres se negaron a aceptar responsabilidad, intentando desvincularse del crimen, pero la verdad era ineludible. La investigación había sido exhaustiva y las pruebas eran irrefutables. La policía había cerrado todos los caminos de escape, dejando a los sospechosos sin otra opción que enfrentar las consecuencias de sus actos. En este complejo entramado de crimen y justicia, se manifestaba la eterna lucha entre la oscuridad y la luz, recordándonos que, aunque el camino hacia la verdad pueda ser arduo,
es un viaje que vale la pena emprender. Padre enfrentaban un futuro sin su guía y amor. En medio de su dolor, la familia Sargent encontró fortaleza en la comunidad que Anthony había tocado con su bondad y dedicación. La ciudad de Birmingham, sacudida por la violencia que había arrebatado la vida de uno de sus ciudadanos más queridos, se unió en duelo y homenaje. Anthony Sargent no era solo una víctima, era un símbolo de esperanza y resiliencia en un entorno a menudo marcado por la desesperación. Su trabajo con los jóvenes, promoviendo alternativas a la violencia y el crimen, había dejado una huella indeleble en aquellos que buscaban un camino diferente. Ahora su legado continuaría, no solo a través de las historias compartidas por quienes lo conocían, sino también a través de las iniciativas comunitarias inspiradas en su vida y misión. El juicio y la condena de sus asesinos sirvieron como un recordatorio contundente de que el sistema de justicia, aunque a menudo lento, puede cumplir su promesa de responsabilidad y reparación. La sentencia de cadena perpetua para los culpables no podía devolverle la vida a Anthony, pero sí enviaba un mensaje claro de que tales actos de brutalidad no quedarían impunes. En la quietud que siguió al veredicto se sintió un cambio en el aire de Birmingham. La gente empezó a hablar no solo de la pérdida, sino también de la necesidad de cambiar el ciclo de violencia que había llevado a esta tragedia. Líderes comunitarios, inspirados por el ejemplo de Anthony, redoblaron esfuerzos para crear espacios seguros para los jóvenes, promoviendo programas de educación y empleo que pudieran ofrecer alternativas viables a las tentaciones del crimen. Mientras tanto, en los hogares de aquellos más cercanos a Anthony, el duelo dio paso lentamente a la celebración de su vida. Se recordaron sus risas, su pasión por el fútbol y su inquebrantable compromiso con aquellos que más lo necesitaban. Sus hijos, aunque privados de su presencia física, encontraron consuelo en las historias de su padre, en los recuerdos compartidos que mantenían viva su esencia. La historia de Anthony Sargent y el juicio que trajo justicia a su nombre es un testimonio de la complejidad del ser humano, capaz de infligir el mayor dolor, pero también de mostrar la mayor compasión y fuerza. En última instancia, la tragedia de su muerte destacó la importancia de la comunidad y la justicia, y cómo, incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede encontrar formas de sanar y avanzar. El legado de Anthony Sargent perdurará, no solo en los corazones de quienes lo amaron, sino también en el firme compromiso de una ciudad que se niega a ser definida por la violencia. A través de él, Birmingham renueva su promesa de un futuro más brillante y pacífico, un futuro que honra la memoria de un hombre cuya vida fue un faro de esperanza para tantos. En el eco de sus acciones, la comunidad encuentra la fortaleza para continuar, recordando siempre que la verdadera justicia no solo castiga el mal, sino que también nutre el bien. El amor y la guía de un padre, enfrentados a un futuro que nunca volvería a ser el mismo. La sentencia había traído justicia, pero jamás podría deshacer el daño causado. Mientras tanto, el caso sacudió profundamente a Birmingham. Muchos vieron el asesinato de Anthony como un trágico ejemplo de cómo la violencia armada continuaba afectando a las comunidades, incluso a aquellos que intentaban marcar una diferencia positiva. Su muerte fue un doloroso recordatorio de que nadie está verdaderamente a salvo de las consecuencias del crimen callejero. La policía de West Midlands utilizó el caso como advertencia, intensificando sus esfuerzos para combatir la violencia relacionada con armas en la región. Los oficiales instaron a las comunidades a romper el ciclo de silencio, alentando a las personas a aportar información para prevenir futuras tragedias. El asesinato del sargento Anthony fue una pérdida devastadora, no solo para su familia, sino para toda una comunidad. Trabajó incansablemente para inspirar el cambio y, sin embargo, se convirtió en víctima de la misma violencia que intentaba prevenir. Sus asesinos creyeron que podrían escapar de la justicia, pero la verdad los alcanzó. Este caso es más que una condena, es un llamado de atención. ¿Cuántas vidas más deben perderse antes de que termine el ciclo de violencia? La historia de Anthony debería impulsarnos a actuar, a proteger a las generaciones futuras de un destino similar.
Su legado vive en aquellos a quienes mentoreó. Que su nombre sea un recordatorio, no de tragedia, sino del cambio por el que luchó. En la memoria de Anthony encontramos la inspiración para construir un mañana más seguro y más justo, donde el amor y la justicia prevalezcan sobre el odio y la violencia.